Muy buenos días a nuestra comunidad WIX, la Universidad de Investigación e Innovación de México. A cada uno de ustedes les extiende este fraterno saludo, iniciando esta semana, día lunes. Qué mejor forma de desarrollarlo a través de conferencias prácticas, pragmáticas, donde vamos entendiendo la investigación, vamos viendo se observa cómo se aplican estas herramientas para la toma de decisiones de determinados problemas que ocurren a nivel regional y donde nuestros investigadores, hombres, mujeres responsables, académicos, estudiosos, van día a día proponiéndose nuevos retos, nuevos desafíos. Les habla el doctor Ignacio Landero Moreno, soy el moderador invitado internacional para este tipo de eventos, magnos eventos que nuestros alumnos nos proponen. Mis actividades académicas versan con un PhD en Administración Gerencial y también en Dirección de Proyecto, tanto en México como reconocimiento en Chile a través de la Universidad de Chile. Mi formación de pregrado es de ingeniero civil industrial químico con una alta especialización en medio ambiente, ecotoxicología y evaluación de riesgos. Por lo tanto, el día de hoy para mí es fundamental poder presentarles este tema con el que vamos a trabajar desde WIX. Antes de ello, comentar que la universidad se encuentra presente en más de 16 países en los 5 continentes, a través de programas académicos de alta calidad y reconocidos y acreditados por la Secretaría de Educación Pública Mexicana por medio de sus respectivos REBOEs. Me refiero al doctorado en Educación e Innovación, Administración de Empresas, Economía y Finanzas y Dirección de Proyectos. Lo mismo ocurre con las maestrías de una alta especialidad y muy atingentes a las propuestas y problemáticas a nivel regional. Me refiero a la maestría en Educación y Tecnología Digital, Gerencia Hospitalaria y Dirección y Gestión Educativa. Todo esto es posible gracias a la contención de una red integral holística denominada la Red Alumni Innovación Sin Frontera, en donde a través de estos mecanismos vamos colaborando con nuestros investigadores, apoyándoles para entender, por ejemplo, muchas de nuestras actividades académicas de investigación son muy solitarias y ahí es donde necesitamos tener un grupo de contención que entienda lo que estamos haciendo. Y ahí NextMind es ciclo de conferencias internacionales, donde nuestros conferencistas nos van proponiendo nuevas temáticas entre nosotros. Sinapsis, conferencias desde la habilidad del desarrollo humano y profesional. Quizmaster es el juego del conocimiento. Por medio de actividades de gamificación o lúdicas, vamos también trayendo a nuestras familias al interior de la universidad para entender el quehacer académico. Con futuro, conferencias en la comunidad WIT Himnolab son capacitaciones que se realizan para nuestros académicos. Es muy importante día a día ir perfeccionando nuestros estudios. Y el día de hoy, a través de Nexus Site, vamos a la promoción de la cultura científica a tratar un tema que es tremendamente importante y transversal para todos aquellos que hacemos academia. Recomiendo a ustedes que las preguntas sean realizadas una vez finalizada la actividad de nuestra investigadora, para así no interrumpirle y poder dar continuidad. Y cuando hablamos de desafíos, de metas, de objetivos, hay una temática que tiene que ver fuertemente y nos ha ocurrido a quienes tenemos la oportunidad de brindar docencia, tiene que ver con el pensamiento aleatorio y cómo generamos a través de este pensamiento, cómo vamos apoyando y vamos transformando para que nuestros estudiantes vayan desde ahí entendiendo y desarrollando sus propios conceptos. ¿Para qué estamos nosotros los docentes? Los docentes estamos para entregar experiencia, entregar conocimiento y también aportar con nuestra sabiduría. Pero todo este conocimiento se confluye
y conlleva entre alumnos y profesores como tal. Por lo tanto, ¿quién mejor que nos puede hablar el día de hoy a través de la transformando el aprendizaje del pensamiento aleatorio? Es la maestra Lorena del Pilar Viloria Díaz, a quien saludo muy cordialmente. Maestra, bienvenida, gracias por su presencia, gracias Gracias. por compartir con nosotros su investigación doctoral y por favor, compártanos para empezar a degustar esta investigación. Claro que sí. Ya les comparto, doctor. A nuestra audiencia, las preguntas serán realizadas una vez culminada la actividad de la maestra, así que vamos a ver si está todo bien. Ahí se aperturó la página y le damos pantalla completa. Perfecto. Excelente. Maestra, el auditorium es suyo. Gracias por compartir este conocimiento y la escuchamos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, doctor Ignacio. Muchísimas gracias también a la universidad por permitirme y darme este espacio, pues para darles a conocer un poco de lo que ha sido mi investigación y que hoy les voy a hablar sobre transformando el aprendizaje del pensamiento aleatorio. Entonces, soy yo, Lorena del Pilar Viloria Díaz. Les voy a contar un poco sobre mí. Yo soy ingeniera agroindustrial, ese es mi pregrado. Fue desarrollado en la Universidad del Tolima, aquí en Colombia. Además, en la misma universidad hice mi especialización en pedagogía y con la Universidad Nacional de Colombia realicé mi magíster en enseñanza de las ciencias exactas y naturales. Eh, en el momento en que yo realicé mi trabajo de grado, me encontraba desempeñándome como docente en la institución educativa Nuestra Señora del Carmen, en el Líbano, Tolima. Y actualmente, después de una serie de exámenes y una serie de diferentes situaciones que se llevan a cabo acá en Colombia, pude ser parte en este momento de la institución San Francisco de la Sierra, en donde lidero y soy rectora de la institución educativa. Así que quería contarles un poco sobre mí, dejarles claro que en este momento pues soy rectora de otra institución, pero mi trabajo fue desarrollado en la institución educativa técnica Nuestra Señora del Carmen, a quien agradezco, aprovecho de una vez para agradecer enormemente por permitirme desarrollar y hacer toda la investigación en la institución, a mis estudiantes que quisieron participar y hacer parte de esta investigación y también, por supuesto, a mis compañeros y a todos los que hacen parte de ese hermoso grupo de trabajo y equipo de trabajo que teníamos en la institución educativa Nuestra Señora del Carmen. Entonces, para empezar, sí quiero dejarles claro y pues que voy a empezar teniendo en cuenta la parte de, pues, en realidad del pensamiento aleatorio. Ya para entrar de lleno a lo que quiero comentarles, a lo que quiero mostrarles, es decirles que mi investigación y precisamente esta conferencia están muy relacionadas porque les voy a contar un poco de lo que encontré y de lo que realicé dentro de mi investigación. En este momento, pues ya estoy terminando mis estudios en la Universidad Wix, en donde quiero ser doctoranda precisamente o doctora en educación e innovación. Así que para hablarles un poco del pensamiento aleatorio, hay que tener en cuenta que nosotros en nuestro país, el Ministerio de Educación Nacional define precisamente este pensamiento como el que ayuda a tomar decisiones en situaciones de incertidumbre, de azar, de riesgo o de ambigüedad por falta de información confiable, en las que no es posible predecir con seguridad lo que va a pasar. Frente a esto, hay que tener en cuenta que el pensamiento aleatorio hace parte de una serie de pensamientos que trabajamos en el área de matemáticas. En ese momento era docente de matemáticas y nosotros nos enfrentamos a una serie de dificultades porque generalmente los estudiantes le tienen pavor y no les gustan las matemáticas. Entonces dicen que no les gustan porque pues sienten que es un área difícil de trabajar. Entonces, este pensamiento aleatorio en diferentes evaluaciones externas que nos hace precisamente también que se realicen en nuestro país,
nos hemos dado cuenta que el pensamiento aleatorio hace parte importante de ese tipo de evaluaciones, pero que generalmente es el pensamiento en el que más bajos resultados obtenemos. Por eso he decidido trabajar utilizando este pensamiento y empezando en ese momento con el grupo que arranca, por llamarlo así, en la secundaria, que es el gradito sexto. Ahora, para poder desarrollar toda la investigación, trabajé con diferentes pruebas y en este caso empecé teniendo en cuenta resultados de las pruebas de evaluar para avanzar. ¿Qué hacen este tipo de pruebas de evaluar para avanzar? En realidad, estas pruebas son una estrategia que tiene el Ministerio de Educación Nacional para determinar o realizar un diagnóstico frente a diferentes áreas del conocimiento, entre estas incluida el área de matemáticas. En realidad es una política pública que maneja nuestro país y que busca que sea una evaluación formativa más no una evaluación sumativa, que nos vaya a permitir precisamente que tengamos un plan de mejoramiento y que nos permite identificar claramente qué podemos trabajar con nuestros estudiantes. Es decir, que estas pruebas nos permiten que a nosotros como docentes identificar qué temáticas o dónde debemos reforzar o qué parte debemos eh, mejorar frente a nuestra área de desempeño. En realidad, lo que se busca es que haya una mejor planeación que precisamente nos sirva como base para desarrollar todo lo que queremos hacer durante el año o para el año siguiente. También hay que tener en cuenta que hablo de planes de área y planes de aula dentro de nuestro quehacer docente y teniendo en cuenta que nuestros planes de área son esas estructuras que desarrollamos anualmente en donde debemos tener claro nuestro currículo prescrito o establecido que nos da el Ministerio de Educación Nacional. Es decir, que ahí es donde debemos tener claro nuestros lineamientos, tenemos que tener claro nuestros estándares de competencia y debemos tener en cuenta también los derechos básicos de aprendizaje, que son las herramientas o son los conocimientos mínimos que nos exige el Ministerio de Educación y que debemos desarrollar en nuestras áreas, en este caso en el área de matemáticas. Y ahora ya como en el momento de poner en práctica todo lo que nosotros planeamos en esos planes de área, es para eso que nosotros organizamos y en realidad llevamos a cabo lo que nosotros como docentes conocemos como planes de aula. Nuestros planes de aula en realidad es donde nosotros vamos a mostrar y vamos a plantear todo lo que queremos desarrollar con nuestros estudiantes, teniendo claramente lo que nosotros queremos alcanzar y teniendo como base nuestros planes de área. Ahí es donde nosotros debemos incluir el recurso que yo quiero trabajar y que trabaje y que muestra un cambio significativo en la hora de trabajar con nuestros estudiantes y son esas herramientas tecnológicas y digitales que hacen parte ya de nuestro entorno y de todo lo que estamos viviendo. Así que en realidad que lo que nos estructura todo es precisamente ese plan de área que nos permiten las pruebas de evaluar para avanzar, diagnosticar precisamente lo que estamos presentando frente a cada uno de los años y con nuestro plan de aula lo que queremos es sencillamente enseñar ese pensamiento aleatorio que hace parte de nuestra área de matemáticas usando y utilizando diferentes estrategias tecnológicas. Ahora, el proceso de investigación, en realidad lo que busca y lo que logro es precisamente que se cierren esas brechas digitales. Es decir, que en realidad nuestros estudiantes sientan y que quieran y se apropien de herramientas digitales. Y son herramientas que en este momento son gratuitas, que hacen parte de Google, que en realidad lo que busco es que precisamente nuestros estudiantes entiendan que podemos trabajar de forma colaborativa y no necesariamente tenemos que estar juntos, sino que podemos hacerlo mediante precisamente
los documentos en línea, que podemos hacer evaluaciones mediante uso de formularios y que no deben sentir miedo de realizarlos o de contestarlos. Y además de eso nos permite tener una retroalimentación inmediata a la hora de contestar, a la hora de que el niño contesta como tal su evaluación. Además de eso, pues diferentes estrategias como Google Meet, que nos permite hacer unos encuentros sincrónicos, o sencillamente cuando hablamos del Jamboard, que también nos puede ayudar a esa pizarra electrónica, pues precisamente a que esas sesiones virtuales sean más amenas y podamos trabajar de forma conjunta. Así que hay diferentes herramientas que podemos utilizar y que eso llevaría a que se aumente precisamente esa confianza digital, es decir, que nuestros estudiantes se sientan aún más seguros de poder utilizarlas y de poder y entender para qué se utilizan y sentir que no están trabajando solos, sino que es un trabajo colaborativo que nos puede ayudar a que haya una aprehensión aún mayor del conocimiento. Y además de eso, pues apuntando siempre a lo que queremos mejorar y a lo que queremos no solo mejorar en la parte de una nota, sino que queremos que en realidad los estudiantes entiendan que es necesario saber manejar todos esos datos que encontramos ahora y que son muy fáciles de encontrar en este momento. Entonces, busquemos precisamente ese mejoramiento del aprendizaje. Es decir, que los estudiantes tengan una mejor interpretación de datos y que haya una mejor comprensión de eventos aleatorios, de diferentes situaciones y de diferentes datos que se puedan presentar. Llevando que a lo que hablo de una innovación curricular que es más allá de buscar lo que les decía de mejorar una nota, es sencillamente que nosotros como docentes incluyamos o incorporemos en nuestras planeaciones de aula precisamente ese tipo de herramientas y de estrategias que utilicen eh, esas herramientas digitales que nos permitan hacer lo que buscamos, que es mejorar y hacer un trabajo colaborativo entre nuestros estudiantes. Les voy a hablar como de cuatro temas específicos. Uno pues fue como la problemática que encontré, en realidad cómo se integra la ciencia y el conocimiento, la estrategia que se empezó a trabajar y se realizó, y en realidad apuntando todo a qué, pues a que haya una transformación social y que logremos un impacto dentro de no solo la institución educativa, sino dentro de todas las instituciones educativas que sientan que se puede replicar precisamente este modelo que se trabaja. ¿Cuál fue la problemática? Pues sencillamente falta de uso de diferentes herramientas digitales que generen una mejor motivación y una aprehensión de los conocimientos aleatorios. Lo que decimos, o sea, más que tener acceso como tal a las herramientas digitales o a las herramientas tecnológicas, es en realidad usarlas y que el estudiante se sienta cómodo y seguro a la hora de utilizarlas. Entonces, ¿qué buscamos con la problemática que se encontró? Precisamente cerrar esas brechas digitales y además de eso, pues debido a esas bajas competencias en el pensamiento aleatorio, a esos bajos resultados que en realidad ahorita les mostraré que encontramos en esa prueba de evaluar para avanzar, inclusive en pruebas que realicé después también dentro del salón de clase, pues precisamente lo que se busca es que encontremos esas estrategias en las que integremos el conocimiento con la tecnología y lo hagamos en nuestro quehacer docente y lo dejemos plasmado en nuestros planes de aula. Entonces, hablando de analfabetismo estadístico y brechas digitales, pues resulta que nosotros en este momento vivimos precisamente en una era pues que sobrecarga muchísimo y en la que encontramos demasiados datos. Y el problema no es encontrar los datos, el problema en realidad va a ser en el momento en que nosotros tenemos la información, pero no sabemos trabajar con la información. No sabemos en realidad para qué nos sirve la información y no sabemos que en realidad si trabajamos correctamente el pensamiento aleatorio, pues vamos a lograr que nuestros estudiantes se apropien esos datos y puedan trabajarlos e interpretarlos
de la forma correcta y llevarlos a que tengan y tomen decisiones de forma informada que puedan de verdad, sean teniendo en cuenta probabilidades y una serie de información que pueden manejar de la mejor forma. Eh, ¿Qué pasa con la falta del trabajo en el pensamiento aleatorio? Pues en realidad, como hay tanta información, pero no la sabemos utilizar, pues digamos que en últimas nuestros estudiantes terminan siendo vulnerables porque pues no saben en realidad qué debemos o cómo debemos trabajar esa información. Lo que buscamos entonces es que se puedan trabajar diferentes estrategias educativas, pero haciendo uso de herramientas digitales. Porque resulta que generalmente nosotros trabajamos el área, pero a veces se nos olvida que podemos integrar esas herramientas que pueden motivar aún más fácil para que nuestros estudiantes lleven a cabo el aprendizaje del pensamiento y en realidad del área como tal y sientan menos apatía a nuestra área de matemáticas, que es la que generalmente causa tanto terror dentro de las instituciones educativas. Este fue unos resultados que se obtuvieron en el año 2022 frente a esa prueba de evaluar para avanzar que nos ayuda a diagnosticar y que es como la base para realizar nuestro plan de mejoramiento e identificar claramente cómo ajustamos nuestro plan de aula para alcanzar a desarrollar lo que debemos alcanzar según el Ministerio de Educación Nacional. Así que este fue el resultado donde claramente se evidencia que de 6 preguntas nomás que tenían que ver con el pensamiento aleatorio, lo máximo que contestaron algunos estudiantes, y me estoy hablando de 93 estudiantes, solo 3 contestaron 3 respuestas, o sea, dieron 3 respuestas correctas, lo que significa que la mayoría de estudiantes solo contestaron una de esas preguntas. Entonces, correctamente. Entonces, ahí es donde eh, se decidió trabajar sobre este pensamiento, que también viene relacionado con el trabajo que realicé dentro de mi proceso de aprendizaje o desarrollo de mi magíster. Entonces, yo trabajé en la parte con mis docentes o compañeros de primaria y digamos que era el paso que seguía, que son trabajarlo ya con los estudiantes del grado sexto, que es el grado que sigue después de la básica primaria. Hablando de la ciencia y el conocimiento, pues digamos que lo que busco es hacer como una integración. En realidad, que se pueda replicar diferentes modelos que podemos utilizar a la hora de hacer y de desarrollar nuestras clases. Eh, lo que se busca es que no solo se haga en la institución educativa donde yo trabajo, sino que en realidad lo podamos replicar a todas las instituciones educativas y que nuestros estudiantes dejen de ser consumidores pasivos de información y de datos y que se vuelvan en realidad muy activos frente al conocimiento y al uso de esos datos. Entonces, digamos que el conocimiento se vuelve aplicado en el momento en que empezamos a utilizar la ciencia, la tecnología y el conocimiento para transformar el aprendizaje matemático y que ya se vuelva a la hora de hacerlo colaborativo y utilizar herramientas digitales más llamativo para ellos y se puedan utilizar esas experiencias para que ellos mismos encuentren y se den cuenta si están haciendo bien su trabajo o no y entre ellos mismos permita que ese trabajo colaborativo en realidad sea lo mejor para aprender. Así que digamos que se trabaja el conocimiento dentro de la parte pedagógica, dentro de la parte tecnológica y dentro de la parte disciplinar. Eh, Dentro de la parte pedagógica, pues es volviendo las actividades aún más llamativas, más activas y más colaborativas entre los estudiantes para desarrollar precisamente ese pensamiento aleatorio. Dentro de la parte tecnológica es en realidad lo que se quiere es utilizar las herramientas de Google que nos permiten utilizarlas porque pues son gratuitas, entonces podemos usarlas sin ningún inconveniente y podemos eh, realizar precisamente ese trabajo que queremos llevar a cabo con nuestros estudiantes. Y dentro de la parte de conocimiento disciplinar, pues es sencillamente desarrollar nuestro pensamiento aleatorio teniendo en cuenta diferentes temáticas o conocimientos que debemos desarrollar dentro de ese pensamiento aleatorio,
como interpretación de datos, de gráficas, hablando de probabilidades, de eventos aleatorios y que todo nos conlleve a tomas de decisiones. Es decir, que hay una estrategia de transformación que lo que necesitamos es utilizar precisamente esas herramientas de Google para poder resolver como tal esa problemática que identificamos. ¿Mediante qué modelo se trabajó? Mediante el modelo de PAC. En realidad es un modelo que es muy sencillo porque nos está trabajando precisamente esos tres importantes áreas y esenciales, áreas que debemos tener y debemos manejar nosotros como docentes y que nos sirve para hacer un muy buen desarrollo de nuestras clases, que es, pues bueno, tener nuestro conocimiento disciplinar frente al área que estamos desarrollando, además esa parte pedagógica que es utilizar precisamente todas las estrategias que encontremos para poder llegarle bien a nuestros estudiantes, llegarles correctamente y que en realidad haya un aprendizaje significativo. Y la parte importante que es incluir la parte tecnológica dentro del proceso educativo, dentro del área de matemáticas y dentro de nuestro pensamiento aleatorio. Eh, ¿qué nos lleva a trabajar precisamente este modelo? Este modelo lo que busca es utilizar diferentes enfoques, en este caso pues el constructivista y pues también la teoría sociocultural que permite que se trabaje en ellas para utilizar de buena manera y para poder llevar a la práctica precisamente nuestro modelo de PAC que busca precisamente volver más amable, en ese caso, y volverlo más llamativo, más motivacional, ese trabajo con nuestros estudiantes. Entonces, al final, lo que queremos es utilizar una estrategia que precisamente termine siendo, teniendo clara nuestra parte teórica, pero llevándola a la práctica, que nos permita no quedarnos solo con la parte allá muy bien organizadita la planeación, pero a la hora de llevarla a la realidad y llevarla a nuestros salones de clase, en realidad se vea el impacto y se vea lo que queremos lograr. ¿Por qué una transformación social? Porque en realidad, más allá de querer lograr un impacto en los resultados académicos, o sea, no solo en las notas, lo que se busca es darle más herramientas y más estrategias a nuestros estudiantes para que vean que definitivamente ese rendimiento académico está relacionado con su crecimiento social. Es decir, que pueden afrontar diferentes situaciones sin sentirse tan inseguros y teniendo claro que existen diferentes herramientas que nos permiten desarrollar y nos permiten utilizar y nos permiten aprender frente a lo que queramos hacer. Así que hablo de hacer que nuestros estudiantes sean, diciéndolo así, como consumidores pasivos de información. Es decir, ellos dicen, sí, ahí está la información. Y usted les dice, sí, vaya, busquen la información. Efectivamente encuentran cualquier tipo de información, un montón de información, un montón de números que al final no, ellos no saben ni qué hacer con ellos. Entonces lo que buscamos es que aprendan a analizar, que en realidad tomen decisiones informadas y que sepan argumentar y que sepan en realidad que esos datos sirven para algo. Y todo eso enmarcado, pues precisamente dentro de nuestro pensamiento aleatorio. Al final les hablo que hay una transformación doble y en realidad, ¿cuál es? Pues como que va lo que les hablaba, no solo nos quedamos en la parte de la nota, sino que vamos más allá. Buscamos que se mejore no solo la parte académica, sino que nuestros estudiantes sientan que pueden afrontar diferentes retos y que definitivamente esa toma de decisiones depende de ellos porque en realidad aprendieron a manejar esos datos y esa información que encuentran. Eh, en conclusión, qué es lo que quiero que reforzar mediante esta conferencia y es que nosotros a veces, y lo digo también como rectora, lo que buscamos es mejorar nuestro rendimiento académico porque pues de una u otra forma
Es así como a nosotros nos terminan midiendo, por llamarlo así, acá en Colombia, y es que, pues digamos que nos hacen, por ejemplo, una prueba saber que se realizan en el grado 11 y pues nos hacen una evaluación precisamente de unas ciertas áreas y pues después nos ubican y nos ponen como en un ranking. Entonces, dependiendo de los resultados de nuestros estudiantes, de nuestro promedio de resultados de estudiantes, pues así mismo nos van ubicando. Entonces, digamos que uno, dentro de todo, uno sí busca ese mejorar académicamente porque en realidad es la forma en que nos están midiendo, pero en realidad va más allá en querer potenciar ese y utilizando esa pedagogía y esa parte de conocimientos que tenemos, usándolo mediante esas herramientas digitales y que permitan precisamente utilizar esas herramientas y fortaleciendo como tal ese desarrollo de competencias para la vida, que los estudiantes entiendan que hay mucha información, que hay mucha información que ellos a veces no entienden ni para qué, pero que en algún momento si saben manejar o saben utilizar ciertas herramientas, van a tener más opciones de saber qué hacer y en realidad de poder analizar como tal esos datos y al final llegar a tomar a tomar decisiones o a decidir qué hacer o entender que siempre van a haber diferentes probabilidades y que ellos entiendan precisamente para mejorar. Dentro de las recomendaciones, eh, sí es súper importante pues digamos que tener en cuenta que lo que se busca es que no solo se quede dentro de la institución educativa, es decir, que se quede dentro de la institución educativa Nuestra Señora del Carmen, sino que se puede hacer y empiece a liderarse esa parte también académica dentro de la parte regional, o sea, empecemos por lo menos acá en el Líbano y que empecemos a hacer una relación ya entre pares, que podamos hacer eh, como lo que en realidad se realizó en el magíster, que fue precisamente esa capacitación entre pares, entre docentes, que nos permitía mejorar todos y darnos cuenta que a veces lo que se le facilita al uno de pronto se le puede dificultar al otro, pero cuando trabajamos en equipo y empezamos a trabajar entre pares, es mucho más fácil. Y cuando entendemos también ciertas cosas entre pares, hablando de rectores, también es mucho más fácil identificar y compartirnos ideas y compartirnos estrategias que funcionan en unas instituciones para que no nos vaya bien solo a uno, sino que nos vaya bien a todos y en realidad podamos mejorar como instituciones educativas. Así que lo más importante es replicar. En realidad, ese obtener financiamiento es muy importante porque podemos querer aplicar o utilizar herramientas y si dentro de las instituciones no tenemos las herramientas, pues va a ser muy difícil porque entonces cómo vamos a utilizar precisamente o cómo vamos a impactar si no tenemos como tal las herramientas. Así que ese obtener financiamiento es un trabajo arduo que tenemos como rectores. Es un trabajo que se puede desarrollar y se puede seguir mirando y evidenciando y trabajando para obtener más recursos o empezar a dejar dentro de nuestro presupuesto de a pocos, al menos año a año, que nos permita ir obteniendo precisamente esas herramientas tecnológicas que nos permitan desarrollar esta clase de modelos y esta clase de trabajos. Así que es importante tener en cuenta que de pronto si definitivamente es necesario hacer esa replicación en redes, esa replicación entre nosotros, hacer comunidades de aprendizaje, que a veces como que sirven, pero para algunos no, entonces no creemos en ese tipo de comunidades que en realidad sí generan impacto, que sí generan trabajo en equipo y que sí pueden generar transformación en el aprendizaje. Aquí les muestro algunas de las bibliografías trabajadas. Si se dan cuenta, en realidad también está la que trabajé eh, en el 2021, que terminé cuando terminé mi magíster, que fue una propuesta curricular para la enseñanza del pensamiento aleatorio.
Siempre ha sido uno de mis temas favoritos y de mis pensamientos favoritos, y creo que por eso me ha llevado a que siga trabajando en él, a que siga apuntándole a ver cómo puedo lograr algo más frente a ese pensamiento aleatorio. Y pues para terminar, en realidad quiero agradecerles, como les decía al principio de mi conferencia, agradecerle a la universidad por permitirme darme este espacio para contarles un poco sobre lo que he venido trabajando, lo que he venido encontrando, lo que he venido aprendiendo, de pronto de ciertas dificultades también que se encuentran como en nuestro quehacer como docente. También agradecerle pues a la institución educativa que me permitió desarrollar el trabajo allí, la investigación allí, igual que a mis estudiantes que estuvieron muy prestos pues a trabajar y hacer posible que yo hiciera mi investigación con ellos. Por supuesto que a todos mis compañeros y a todos los que en algún momento también me colaboraron, no sé, dándome una hora, permitiéndome tomarme un poquito más de sus horas de clase para poder desarrollar como tal las actividades. Y pues por supuesto que a mi familia, que con mucho amor siempre me apoyan, siempre están ahí, siempre me tienen paciencia. No ha sido fácil. Cada vez que uno genera un cambio o empieza a escalar un poco más, pues encuentra más dificultades, debe aprender aún más, debe enfrentarse a nuevos retos, debe enfrentarse a nuevas situaciones, pero definitivamente pues amo lo que hago, amo precisamente el ser docente y amo profundamente estas oportunidades que me da la vida, poder aprovecharlas y poder compartir un poco de de lo que he venido encontrando y de lo que soy y de lo que me gusta y amo hacer, que es trabajar como docente. Así que les agradezco muchísimo, agradezco el espacio y espero que haya sido fructífero escucharme y quedo atenta a las dudas o preguntas que tengan. Muchísimas gracias, doctor Ignacio. Muchas gracias a usted, maestra, por su excelente presentación, por compartirnos también tan generosamente esta metodología que para muchos de nosotros también es todo un desafío. Las matemáticas definitivamente para aquellos o para quienes las hemos sufrido y también la hemos degustado, ¿por qué no? Trataba de hacer remembranza académica y en mis pregrados creo que tuve tres álgebras y cinco cálculos. Y al final del día claro, es una cosa que bombardea la cabeza, le cambia a uno toda la percepción infinitesimal de las cosas, pero al final es muy, muy interesante, muy desafiante tener este tipo de pensamiento y desde ahí abrir esta caja tan mágica que es la que nosotros tenemos y que nos va dando nuevas luces. Así que la felicito porque ha llevado adelante una investigación como docente, como académica, pero hoy también como rectora, está aplicando estas metodologías y reproduciéndolas desde una organización a otra, y eso hace también que genere masa crítica. Definitivamente las posibilidades que van a tener son perfecto, vamos de inmediato a socializar. No sé si parece que mi señal está medio inestable, pero vamos a socializarlo. Y quiero llevarla más bien a un ámbito, sacándola un poquitito de la investigadora, de la profesional, de la profesora, de la maestra. ¿Qué la llevó? ¿Qué detectó usted?
como problema para poder iniciar este proceso doctoral. A veces ocurre que para uno, y no sé, se lo cuento, en el caso mío, por ejemplo, en algún momento me tocó ver a una señora de avanzada edad en un pasivo ambiental minero, y era una señora que estaba más bien caminando, una señora muy sencilla, e iba con una cuchara, una bolsa, y lo que hizo fue literalmente empezó a raspar ese pasivo, ese cerro, un cerro blanco maravilloso, muy lindo. Y yo estaba ahí observándola y le pregunto, ¿qué hace? Le digo, y me dice, no, esto es como un lavaloza, sirve para limpiar la loza y queda muy limpio. Y claro, yo sabía que lo que ella estaba utilizando eran elementos químicos altamente cancerígenos. Y entonces, esa situación gatilló en mí la necesidad, la ambición de querer desarrollar mi tesis doctoral en un ámbito de ecotoxicología y un modelo econométrico, mucha matemática, mucha química, todo lo que usted quiera, pero que de alguna manera salva vidas. Maestra, ¿qué la motivó a usted? A ver, doctor Ignacio, en realidad, si usted se dio cuenta, digamos que cuando yo les hablaba un poco de mí, yo les decía, yo soy ingeniera agroindustrial. Y a veces es difícil cuando nos dicen, pero es que usted no es licenciada, pues porque acá generalmente en Colombia las personas que se dedican como docentes pues son licenciados. No fue fácil hacer esa transición de, bueno, pues yo estudié como ingeniera y enfrentarme a veces a una dura realidad que fue, pues no encontrar en qué voy a hacer, Dios mío. Entonces fue cuando yo dije, bueno, pues hay una opción y una opción es dedicarme como tal a la docencia. Entonces resulta que ahí fue cuando empecé y cuando quise, porque yo me fui como ingeniera agroindustrial a un colegio técnico en agroindustrial. Es decir, que era un colegio que en sus dos últimos años trabajaba en la agroindustria. Pero mis compañeros me decían, Lorena, si quiere tener estabilidad, pues tiene que quitarse de la parte técnica e irse a la parte académica. Es decir, tiene que concursar. Y cuando pues empecé a averiguar, pues la opción que tenía era matemáticas. Y yo decía, bueno, pues como ingeniera, uno definitivamente, como dijo ahorita el doctor, eso usted ve matemáticas por todos los lados y la que no ve, pues le toca verla solita, pero aprender. Entonces yo dije, bueno, de pronto es una opción, pues hagámoslo. Yo sí decía, bueno, sí, sí necesito estabilidad porque pues tengo una familia y necesito estabilidad laboral. Entonces empecé ese trabajo de estudiar y hacer el concurso y efectivamente, pues gracias a Dios, pasé siendo docente de matemáticas. Y cuando empecé a ser docente de matemáticas me di cuenta que había algo que me llamaba mucho la atención y era ese precisamente ese pensamiento aleatorio y que definitivamente, así como yo lo decía, porque también decía lo mismo, que las matemáticas eran horribles, pues eso es lo mismo que veo y veía en mis estudiantes. Entonces yo les decía, pero ¿por qué no la quieren? Y entonces cuando le dicen a uno, no, profe, es que siempre es muy aburridora, qué pereza, tanto número. Entonces uno dice, pero es que toda la vida vamos a tener números y toda la vida vamos a tener que trabajar con ellos. Y precisamente cuando empecé ese trabajo ya con mis compañeros, fue que me di cuenta que es el pensamiento que menos se trabaja. Nosotros tenemos el pensamiento variacional, el pensamiento numérico, y resulta que esos pensamientos sí se trabajan, pero al aleatorio no le prestamos mucha atención y en realidad es uno de los que más nos evalúan aquí en Colombia dentro de esas pruebas que les comentaba, que son las pruebas de evaluar para avanzar y las pruebas saber. Entonces yo dije, no, definitivamente es por ahí donde yo quiero trabajar. Eh, Me gusta, así que tengo la opción de replicar lo que sé y ese trabajo colaborativo de verdad enseña mucho, o sea, ya hay entre pares, ya no con los estudiantes, sino como con su comunidad y con sus compañeros de trabajo. Y fue ahí cuando dije no. Y definitivamente llegué, hice las pruebas diagnósticas y a los niños les va muy mal en el pensamiento aleatorio. No lo trabajan. Entonces ahí nació el querer trabajar con ellos. Maravilloso. Me encanta la visión, la propuesta. Ahora la llevo a este escenario.
Usted en este momento tiene la oportunidad de estar con sus alumnos, lo está viendo en este momento y también está viendo a sus docentes, colegas, colaboradores, ¿no? Maestros que trabajan junto a usted. ¿Qué le diría usted a ambos grupos para poder generar en el pensamiento aleatorio una mejor práctica en el aula? Bueno, como les decía yo a mis estudiantes, y yo soy muy dada todavía, pues digamos que la parte de rectora es ese nuevo reto que estoy afrontando en realidad es de hace muy poco. Y pues yo digamos que todavía voy mucho a los salones, entonces yo paso por los salones o entro a los salones y hablo con los muchachos y con los estudiantes. Y yo les digo, pero es que igual, ¿no? Dicen lo mismo. A mí no me gustan las matemáticas. Entonces yo, pero ¿por qué no? Son aburridoras. Entonces definitivamente ahí es cuando les he dicho, pero es que ya ahorita están haciendo diferentes cosas, porque en realidad ya se están utilizando diferentes estrategias. Por ejemplo, se está utilizando, hoy en el colegio empezamos a hacerlo, que es el uso digamos, del GeoGebra, ¿sí? Ujú. El uso precisamente de esas herramientas de Google para trabajarles cierta temática. Entonces, digamos que precisamente como les decía ahorita, pero muchachos, digamos que todo gira en torno a datos, todo gira en torno a números, porque todo termina siendo números. Y es muy triste, les digo yo, ¿qué tal que ustedes vayan a la tienda y les digan, buenas, hágame un favor, llevan 5.000 pesos, véndame 3 bombombones y lo roben porque ustedes no saben nada de matemáticas? Entonces, ahí se ríen los muchachos y yo les digo, no se rían porque a veces les pasa. Ujú. Entonces, digamos que ahí es cuando uno les muestra que en realidad sí es importante que el desarrollo de ciertos pensamientos y más en el área de matemáticas es indispensable. Es ahí donde uno dice de verdad son competencias para la vida, porque pues digamos que uno a veces dice no le encuentra sentido a ciertas cosas, pero en ese tipo de cosas sí son importantes. Y frente a mis docentes es exactamente lo mismo. Yo les decía a mis compañeros y les digo a mis profesores ahorita, si no hacemos que nos motivemos un poco más, es más difícil. Claro. Entonces, digamos que es más difícil llegar a los muchachos, es más difícil eh, que ellos vean la necesidad de aprender si no les mostramos que de verdad sirve para algo, que en realidad no es solo venir y llenar un tablero, sino que podemos tener diferentes estrategias que les van a hacer que se vuelva más, eh, eh, como que les guste más querer aprender. Entonces, digamos que estamos en ese proceso, a veces no es fácil, digamos, a veces es difícil cuando queremos trabajar Google, pero no tenemos internet, por ejemplo, ¿sí? Entonces, digamos que yo en este momento estoy en una institución educativa rural y esa es una de nuestras dificultades y es una de las problemáticas que a veces eh, tenemos la herramienta, tenemos el equipo, pero no tenemos acceso a internet. Entonces, pues empieza uno, ¿y ahora qué hago? ¿Ahora cómo más hago? Entonces, estamos en ese trabajo en equipo, a ver qué otras estrategias encontramos para poder hacer más llamativas nuestras matemáticas. Es así, Claro. doctor Ignacio. Dentro de sus recomendaciones, maestra, usted propone generar redes, enlaces, como si fuese un verdadero entramado neuronal, donde muchas Uh veces -huh. uno va generando contacto con otras realidades de otros contextos a nivel global. Hay una teoría que es la teoría de 3,2 grados, que tiene que ver con que el día de hoy, si a mí me interesa conectar con alguien particular de algún lugar del mundo, me bastan 3,2 personas para llegar a ese grupo, a esa persona objetivo. Por lo tanto, las posibilidades que tenemos son exponenciales, matemáticamente hablando. No, podemos lograr lo que nosotros nos propongamos y eso es maravilloso. ¿Cómo Sí. piensa usted escalar esta investigación a otros lados del mundo? No solo dejarla como una reserva para su región, su comunidad, su departamento, porque el conocimiento es global y no se concibe realizar un doctorado sin una externalidad positiva. Por lo tanto, eso significa que tiene que ser generosa y compartirlo con otros. ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, doctor, digamos que
por lo menos aquí en Colombia nosotros trabajamos una serie de redes académicas. En realidad se trabaja por áreas, ¿sí? Entonces, digamos, está la red de matemáticas, está la red de español, está la red de ciencias, está la red de primaria. Lo que pasa es que nos hemos venido dando cuenta que a veces ese tipo de redes que son muy importantes y que en realidad nos permitirían ese trabajo entre pares que puede que no nos encontremos nunca físicamente, pero sí tenemos la opción de tener lo que tenemos ahorita, ¿sí? De, de, mm, de compartir lo que conocemos y de compartir las experiencias que estamos llevando a cabo y en realidad las estrategias que sí se están dando cuenta uno como docente que funcionan, porque puede que usted plantee algo, funcionó acá, pero no funciona en otra parte, pero al menos el compartirlo permite que se haga ese trabajo de tratar de replicarlo allá, a ver si de verdad funciona. ¿Cómo hacerlo? Pues definitivamente debe ser pues precisamente utilizando este tipo de herramientas que tenemos y que pueden hacer que nos veamos aquí y muchos kilómetros más allá mediante este tipo de reuniones que definitivamente sí necesitamos que todos tengamos claro qué queremos y en realidad que busquemos es eso, el mejorar no solo académicamente, sino el darle diferentes herramientas a nuestros estudiantes para que podamos hacer esa verdadera transformación social y que podamos eh, comunicarnos entre todos y con un objetivo específico que definitivamente sí tienen que ser redes académicas y tienen que ser esos conversatorios, no solo a nivel Colombia, sino que de verdad podamos trabajarlo precisamente así como cuando uno dice, no, es que, pues digamos que la universidad ahorita con la WIX estamos hablando no solo de Colombia, sino que nos hemos dado cuenta que trabajamos y estábamos estudiando con compañeros que estaban en el Ecuador, que estaban en Venezuela, que estaban en Chile, que estaban en México, y nosotros que éramos colombianos. Y en últimas, cuando nos damos cuenta que somos un solo grupo, pues como que todos nos movemos de forma sincrónica y eso es lo que buscamos, poder encontrar ese tipo de espacios y ojalá los pueda generar en realidad para que haya ese precisamente ese impacto no solo a nivel nacional, sino que se pueda expandir a nivel internacional, doctor. No, eso es genial, maestra. Muchas veces uno tiende a compartir los triunfos, los logros, eh, pero a veces es mucho más asertivo, mucho más certero el impacto cuando uno comparte un dolor. Un dolor, en muchas ocasiones el dolor es un gran maestro. Y hay un dolor que puede ser común y transversal para todos quienes brindamos docencia. Usted tiene la oportunidad maravillosa y mágica de poder realizarlo con personas que están formándose. Quizás yo a esta altura estoy con personas ya formadas, trabajando en conjunto, realizando coloquios, conversatorios con profesionales como usted y otros que están aquí presentes en distintas latitudes. El dolor a veces es un gran maestro. Entonces, y hay un dolor que es común. A veces nuestros niños socialmente vienen con una muy debilitados, con grandes amenazas cercanas y todo eso. Siento que el pensamiento aleatorio es una gran oportunidad para que los chicos de alguna manera incursionen y a uno, recuerde usted, se lo planteo como un desafío, yo lo estoy haciendo en este momento, estoy tratando de recordarme mi mejor maestro, mi profesor de enseñanza básica, que me impactó con un comentario positivo y que incluso creyó en mí. Mm, Eh, entonces tenemos esa señora, esa profesora ya a esta altura seguramente ya no existe, al menos en esta dimensión. En mis pensamientos sí, pero lo importante es lo que podemos generar, el poder que tenemos, la gracia, la virtud que tenemos de compartir talentos. Entonces, maestra, su desafío para compartir talento en este momento en su región, en su país, usted como rectora en este momento se transforma también en embajadora académica de WICS en su lugar. Por lo tanto, también amerita una tremenda responsabilidad porque
eh, hay que no solo ser, sino también parecer. Y eso es muy poderoso porque van a haber cientos o miles de miradas pequeñas que van a estar posicionadas en usted, esperando a ver qué es lo que hace la rectora, qué hace la doctora, qué hace la maestra. Así que el desafío es poderoso, maestra. Y lo otro, no Muy quiero grande. spoilear la película, pero cuando uno inicia un doctorado, ¿sabes lo que ocurre? Y se lo digo ya como una persona bastante mayor que usted, esto no se detiene. No para, uno piensa que con los años esto aminora, que ya uno ya no va a estar. No, al contrario, va a estar siempre en la misma, en la misma. Entonces, mis saludos particulares para su familia por la paciencia enorme que han tenido con usted, sus alumnos, sus instituciones, su familia en general, tienen mucha paciencia con personas como nosotros, maestros. Así que muchas gracias por eso. A Y usted, doctor. no, a usted. Y quiero agradecer a nuestra audiencia también para comentarles que sigan los próximos eventos. Tenemos actividades académicas tan interesantes como la que nos acaba de proponer la maestra Lorena del Pilar Viloria Díaz. Muy interesante. Sigan las redes sociales. Incluso tienen ahí en Wix, en la comunidad Wix, pueden recabar información de los eventos anteriores, conferencias anteriores como la que acabamos de hacer con la maestra, están todos publicados en los canales de redes sociales de Wix para que ustedes lo puedan seguir. En 10 días más hábiles ustedes recibirán un certificado de participación. Gracias por vuestra presencia y por acompañar acá la aventura del quehacer académico de una gran investigadora, una mujer que a todas luces muy profesional, muy inquieta, que siempre va más allá. Por lo tanto, la garantía que tenemos nosotros como universidad y ustedes como alumnos o ustedes también como docentes, profesores, es que personas como ustedes hacen que este mundo siga siendo habitable, siga siendo interesante, desafiante. Creo que en algún momento un gran maestro lo dijo y después luego lo asesinaron. Eh, Búsquenlo ustedes por ahí, pero él decía que el momento oportuno de irse de este mundo era cuando se acababan los objetivos y los sueños. Ese hombre loco fue acribillado saliendo de su departamento y era un gran músico, muy altamente respetado. Queridos alumnos, asistentes, gracias por vuestra presencia y maestra, sus palabras al cierre para ya ir finalizando este magno evento. No, doctor, muchas gracias. Gracias por la oportunidad. Gracias porque sí es un desafío el seguir preparándome, el seguir afrontando retos, encontrando estrategias y seguir en ese, como que en ese aprendizaje infinito que nunca acaba, porque de verdad uno entiende, uno cree que ya, como decía el doctor, no, ya terminé la maestría, bueno, entonces, bueno, no, ya, ahora se me antojó lo del doctorado, bueno, entonces ya empezamos a estudiar doctorado. Y después uno termina y bueno, ¿ahora qué me pongo a hacer? Porque como que uno dice, bueno, y ahora me quedo quieta. No, hay que seguir aprendiendo, hay que seguir enfrentando retos y pues generando ese impacto, no solo en la institución en la que uno labora, sino ojalá y sea muy replicable en diferentes instituciones. Así que mil gracias, doctor, por la oportunidad. Gracias por sus palabras, gracias por ser tan atento y pues gracias a la universidad por la oportunidad. Feliz día para Encantado, todos. maestra, de poder colaborar con usted y a nuestra comunidad un fraterno abrazo. Será hasta una próxima convocatoria y usted a iniciar una gran semana. Celebre, disfrute su triunfo. Lo ha hecho y lo está haciendo genial. Así que es una semana en donde tiene que compartir con quienes más ama y le han tenido paciencia, maestra, definitivamente. Así que, qué bien. Claro Un que abrazo. sí. Que esté muy bien. Bueno, señor, bendiciones para todos. A usted también. Gracias.